Su infancia se marchitó y crecieron velos. La comida perdió su sabor y no había sazón. Siempre era invierno allí, mas nunca era Navidad. Había frío en el corazón y lamentos en el hogar. Todo era gris. ¡Hey! Cuenta la historia que un niño fue y descubrió un libro empolvado escondido en un rincón. Su asombro se despertó, una historia lo cautivó. Era un cuento de risas, regalos y redención. En voz alta el encanto leyó y el hechizo acabó. El pueblo se reunió en la plaza de la ciudad. Volvieron a creer y una luz comenzó a brillar. Un ritmo se escuchó que dio pulso a su corazón. Los grandes dejaron atrás su fachada y formalidad y juntos cantaban. Wow. Buenas noches, bienvenidos a Clamor en la Noche. Dios le bendiga grandemente. Y si este programa se está transmitiendo al mediodía o otra hora, buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor. Este programa se transmite de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mañana. Quiere decir que termina el día y empieza el nuevo día. Por eso termina el programa del viernes, comienza al comienzo del sábado y termina a la 1 de la mañana. Y así pues del sábado. Y este programa llega a ustedes desde los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, vía satélite. Hora de Puerto Rico, 12 a 1. Si se está repitiendo en la cadena es de 9, en la cadena de Facebook, que es de 9 a 10 de la noche o de 12 a 1 de la tarde. Pero se origina aquí en Cataño, el lado opuesto de la bahía de San Juan, al otro lado se ve el Morro. Aquí estamos un poco lejos del mar, pero ya de aquí al mar son como 10 o 15 minutos del carro. Pero aquí están los estudios auxiliares de la cadena del Milagro. Y aquí salen otras programaciones también. Y por el satélite cubre hasta donde llega el satélite. Toda América Latina, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y a los confines de la tierra hasta donde baja esa señal. Y luego se ve por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty o por unored.com a través de cdminternacional@yahoo.com. Ahí lo puede bajar al mismo momento que está saliendo de 12 a 1 de la madrugada, de lunes a viernes. Que Dios le bendiga y espero que su día haya sido un día maravilloso. Y estamos celebrando las Navidades más largas del mundo. Este es el tiempo, en Puerto Rico ahora están empezando en octubre, creo que.
pero estaba desde el Día de Acción de Gracia, por ahí para abajo. Ahora yo creo que empezaron este año en octubre. Bueno, esto sigue todo noviembre, todo diciembre y prácticamente 3/4 de enero. Así que espero que desea bendición todo lo que tenemos aquí en el programa de hoy. Hoy vamos a continuar hablando sobre las enseñanzas, las revelaciones, lo que significa, de lo que encontramos en el mensaje que encontramos con el nacimiento de Cristo. Vamos a estar hablando de eso. También seguimos pidiendo la oración por el conflicto de Israel con Hamás. Estas son la gente que gobierna en la Franja de Gaza. Y esa es la mentira que tratan de ocultar. La mentira en el sentido de que hacen ver que todo lo que está pasando ahí son los palestinos o los árabes jordanos que viven allí, pues ellos no gobiernan ahí. Ahí había una cosa llamada la Autoridad Palestina, pero en unas elecciones el pueblo desechó la Autoridad Palestina por corrupto. Se alega, se robaban todo el presupuesto, hacían barbaridades en cuanto al dinero y fueron engañados por Hamás, que es un grupo terrorista barbárico, con una mentalidad demoníaca y que están financiados por la República Islámica de Irán, que su propósito es la destrucción de la nación judía, la destrucción del cristianismo, la destrucción de los Estados Unidos. Es una república gobernada por elementos extremistas del Islam musulmán. Estos son radicales, estos son unas personas que están envenenados. Y aunque dentro de esa religión, como en todo, hay gente moderada, gente buena, pero quienes están al frente de todo ese movimiento mundialmente son los radicales que están, alimentados desde Irán para todo África, para todos los países donde están bajo el movimiento islámico radical, los fanáticos, los que el 6 y 7 de octubre de este año invadieron a sangre fría a Israel, lo que no había pasado desde la fundación de la nación, desde el Holocausto. Y cada día se descubren más atrocidades. Estaba escuchando lo último que esa gente está haciendo. Sabe que ellos planificaron esto, pero bien planificado. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. Y dejarnos ir por lo que dice Pedro, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor con león rugiente. O lo que dice Pablo en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Así que uno tiene que estar entendiendo, como dice Pablo en Efesios 6:13-18, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto es una lucha espiritual. Bueno, esta gente de Hamás, que están apoyados por Irán, financiados por Irán, y que tienen una trayectoria demoníaca, pues estuvieron se cree que por más de un año, varios años, estuvieron planificando, conspirando. Todo lo que usted vio que entre el 6 y el 7 de octubre de este año se hizo cruzando hacia Israel. Planificaron los túneles que han hecho. Ahora sale que dinero que se alega que Estados Unidos obligó al gobierno de Netanyahu para negociar con esta gente durante un tiempo, pues se cree que hasta un año, un poco más de un año, y que pensaban que los apaciguaban de esa forma. Eso se habla de unos 60 millones, 60 billones o millones de 60 billones de dólares, pero muchos millones de dólares que se le entregaron a esa gente creyendo que
ayudándolos, que esto, porque habían tomado, la autoridad palestina no gobierna hace tiempo, desde que Hamás tomó el poder, porque el mismo pueblo que vive en la Franja de Gaza votó y le entregó el poder a esa organización terrorista, le creyó. Por eso, cuando en el mes de noviembre del año pasado, Dios me dijo, y yo no dudo cuando Dios me habla, alerta al pueblo de Puerto Rico, esto hace más de un año, nadie pensaba en esto, se está levantando una alianza satánica, política, de los extremistas de Sodoma y Gomorra y del comunismo, del socialismo y de Sodoma y Gomorra. Están uniéndose en una alianza y van a presentar una figura que se va a presentar como la alternativa mesiánica, aunque no usen esa palabra, como el salvador de todo el principio, edificando sobre los fracasos de los partidos que han existido históricamente, aprovechándose de eso, aprovechándose de la frustración que hay en el pueblo, pues se presentaría este hombre como la esperanza para un nuevo Puerto Rico. Pero tras de esto el Señor me dijo, adviértele que tienen que orar, que tienen que tener cuidado el pueblo de Puerto Rico, porque Puerto Rico es la joya de la corona. Un pueblo que se levantó de la ruina por el milagro de Dios, por los avivamientos que hubieron aquí. Que este Dios lo sacó de la extrema pobreza y el Evangelio trajo bendición a este país. Bueno, pues ese elemento es, número uno, que de tomar el poder esta alianza satánica, no van a querer entregarlo jamás. Van a hacer lo mismo que jamás ha hecho ahora mismo, aunque no estoy calificando en el grado de terrorismo y de criminalidad. Estos son otras tácticas, pero vienen para tomar el poder y después no lo van a soltar. Y vienen para quitarnos nuestras libertades. Y vienen para promover la agenda de Sodoma y Gomorra más de lo que se ha promovido. Y vienen para establecer su agenda. Y una de las cosas que desconoce el pueblo es que Dios me reveló y se ha comprobado. Se alega el movimiento de George Soros y elementos de otros países radicales de la izquierda de Sodoma y Gomorra están invirtiendo millones de dólares en esta gente para que Puerto Rico caiga en las redes de todo esto. Ahora, Puerto Rico es la isla del Cordero, pero cuando el pueblo de Dios se aparta de la cobertura divina, entonces hay un peligro con todo esto. Pues hace un año, más de un año, ahora ya estamos en diciembre, ya estamos en fin de año, pero para noviembre del año pasado Dios me habló. Me dijo, alerta al pueblo que tienen que orar, que la iglesia tiene que unirse, tienen que levantar estrategias, tienen que examinar todo lo que estos grupos se van a unir y van a presentar un candidato como un Mesías que puede resolver y salvar a Puerto Rico y elevarlo, ya no sé qué. Bueno, el asunto es peligroso. Están financiados por varios países radicales. Están financiados como se ha financiado lo que sucedió en el 2019 con la revuelta supuesta aquella del pueblo contra el gobernador Ricky Rosselló, y que todo, primero porque se apartaron. Ricky Rosselló llegó al poder por la misericordia de Dios y después permitió que Sodoma y Gomorra se metieran en su gobierno y se olvidaron de Dios. Luego, cuando viene esa primera ola, que fue financiada también, hubieron millones de dólares, se alega, y esto lo van a negar, pero los que han investigado todo esto saben que George Soros ha sido un contribuyente de todas las causas de radicales de Sodoma y Gomorra, de izquierda, de movimientos anticristianos, antimoral, antidemocracia, lo más diabólico de la tierra. Ese hombre ha metido millones de dólares. Y él y otros grupos de la nueva orden mundial metieron millones para crear la primera revuelta, la destrucción de un gobierno electo por el pueblo en las calles. Ahí hubo millones de dólares. Eso no fue que salió de la noche, eso fue organizado y financiado. Pues ahora
lleva metiendo millones de dólares para que estos grupos se fortalezcan y que tomen el poder en este país y hagan lo mismo que están haciendo en otros países, que puedo mencionarlos por su nombre y en su momento dado lo haré, que una vez que han tomado el poder, van tras la iglesia, van a tomar control bajo leyes anti libertad religiosa y van a tomar control de la iglesia para utilizarla y contra. Le doy un ejemplo: China comunista. Hay la iglesia clandestina o la iglesia de los cristianos convertidos que no están afiliados a lo que es la iglesia controlada por el Politburo, el comité central de la idea del gobierno de Xi Jinping, como le quieran llamar, del gobierno comunista ateo que gobierna China comunista. Ahí está controlada eso. Y te ponen como le ponen al perro un collar y la cadena que te sueltan hasta donde te quieren soltar. Lo mismo sucede en otros países. En otros países, bueno, en los países radicales islámicos es igual. Lo único es que acá lo hacen tras una supuesta control de la religión, acá lo hacen en Irán, en Sudán, en Yemen, y en otros países de corte radical islámico, como Irán, etcétera, y otros, lo hacen en una forma persecutoria donde se prohíbe mencionar otro nombre que no sea el de Alá. Y aunque tengo que decir que dentro de ese movimiento islámico hay gente moderada, pero esos no son los que controlan la religión. Son los radicales, los ayatolas, los fanáticos, los extremistas. Entonces allí ese es el proceso. Te callas o te matamos. En Nigeria, que el país más grande y más rico de África, Nigeria, la mitad de la población es cristiana y la mitad es musulmana. En el poder en Nigeria hay un presidente islámico. El año pasado, en un mes, mataron más de 3.000 creyentes. Se llevaron cientos de muchachitas y mujeres para venderlas al matrimonio por dinero. Al día de hoy, la matanza de esas 3.000 personas, las continuas matanzas y secuestros y venta de niñas cristianas en el mercado de la esclavitud sexual, del tráfico humano, no se investigan por el gobierno. Pasan como si nada. Esa es la dificultad. Y existe una iglesia cristiana en Nigeria, pero bajo una presión tremenda porque están oprimidos por un sistema islámico, porque el presidente, aunque sabe que la mitad del país es cristiano, ellos son los que gobiernan, son los que permiten estas matanzas. Está Boko Haram, un movimiento terrorista, y el gobierno no lo acaba. Está los herdsmen, en español debe ser otro nombre, es decir, los que bregan con el ganado, pues entonces estos bregan, le llaman los herdsmen porque ellos bregan a favor del Islam, persiguiendo a los cristianos, secuestrando a las niñas, las mujeres para venderlas en el mercado de la esclavitud sexual. Y hay otro más, son 3 grupos grandes y el gobierno no los elimina, no los termina. Así que donde quiera que esta gente toma una pulgada, cogen 12. Toman el control de los medios, crean lo que llaman un ministerio de justicia y culto, donde se gobierna la religión, todo lo que es cristianismo, en las manifestaciones que sea, lo gobiernan, lo regulan. Y eso está pasando en diversos países del mundo, aún en América Latina, y puedo señalarlos, es decir, en este. Por eso, cuando Dios me habló el año pasado, me dijo, pon el pueblo a orar. No te van a recibir muchos, te van a tildar de politiquero, pero dile que si la atalaya viene el mal venir,
y no lo advirtiera, será culpable del juicio. Bueno, estamos al punto de entrar en un año electoral. Esa alianza se convirtió en una realidad. Yo me recuerdo que tengo la radio puesta en el carro cuando ya a mitad de este año que acaba de estar pasando, más terminando, bueno, más de la mitad, menos de la mitad, por ahí, el primer político, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández creo que se llama, dijo que había una alianza satánica. Y me dio la razón sin yo hablar con este hombre. Es decir, lo que le quiero decir es que Dios advierte al pueblo de los peligros que vienen para que se prepare. ¿Por qué le digo esto? Porque en estas elecciones hay que orar. Hay que orar y escoger bien quiénes van a gobernar este país. Y hay que evitar que esa gente que están financiados por una serie de países y de individuos como George Soros, que ha comprado una emisora en 40 millones en Miami para promover todo ese radicalismo sexual, radicalismo político, Sodoma y Gomorra, la dialéctica materialista, lo que le quiera llamar comunismo, lo que sea. Y entonces están invirtiendo dinero aquí en Puerto Rico. Usted verá que estas personas van a empezar a poner propaganda en todos los medios con los millones y millones de dólares que se alega, porque lo van a negar, están recibiendo de esta gente. Es decir, la iglesia en Puerto Rico es una fuerza de esperanza, de evangelización para toda América Latina y para muchas partes del mundo. Y a veces la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Puerto Rico es la corona, es la joya de la corona de todos estos países en parte del evangelismo. Si Puerto Rico cae bajo lo que otras naciones de América Latina y de Asia han caído, y bajo el poder islámico o por la radicalismo de izquierda o de Sodoma y Gomorra, si todo esto ocurre, usted va a encontrar que sí, va a haber que dar hasta la vida y sufrir persecución como nunca lo hemos sufrido. Pero Dios nos advierte de todo esto. Dios me dijo que igual como un falso Mesías, ese candidato de esa alianza se mostraría como un lobo vestido de oveja. Prometería todo lo que la gente quiere oír y trataría de llegar al poder para establecer su verdadera agenda. Lo mismo que está pasando. Si Israel perdiera esta guerra con Hamás, que lo entiende Estados Unidos y el presidente Biden, que ha ido aflojando y ha ido tratando de imponerle a Netanyahu y al gobierno israelí lo que Dios no quiere. Dios le dio ese terreno a Israel. Esa política de 2 estados para traer la paz, dice, cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción de repente. Esa política no es bíblica, es demoníaca. Esa gente que se llaman palestinos, que de ellos hay mucha gente que no participa de esas ideas totalitarias ni radicales, pero que están bajo el gobierno de un movimiento islámico radical, enfermo espiritual y moralmente, que se están las muchachas que han capturado. Estaba escuchando el testimonio de una de estas familiares, le toman vistas con los celulares mientras las violan, y para atormentar la mente y que levantar al pueblo en contra del gobierno y que se metan y que le den la tregua y que le den esto. Después las manifestaciones coordinadas y financiadas en Estados Unidos, especialmente en el mundo entero, pero en las universidades más prestigiosas de la nación, en las calles de la capital de Estados Unidos, en Nueva York cuando yo estaba. Todo esto está hecho para obligar que el presidente Biden pase como está pasando ya, que ya está entregándose a esta agenda y está presionando al gobierno de Israel que acepte una tregua, que lo que va a servir es para armar a esa gente, y que acepte una tregua para entonces empezar a formar un Estado político que todo el mundo sabe que su fin
es la destrucción de Israel. Y luego, que es imposible, que bíblicamente no se puede permitir esto, que le den la mitad de Jerusalén para establecer su capital. Esto, y que a ellos no les interesa vivir en paz. Les interesa como cantan, como gritan, como dicen el eslogan, del río al mar, sacarlos, destruirlos, como dice el ayatollah, el líder grande religioso de Irán, que Israel es el pequeño Satán y Estados Unidos es el gran Satán, y que hay que acabarlos, que hay que destruirlos, que hay que acabarlos completos. El espíritu Hitler del holocausto ha renacido en estas figuras y en esta nueva guerra. Y lamentablemente el gobierno de Biden ahora se descubre que ha estado presionando por un buen tiempo antes de esta tragedia al gobierno de Israel para que llegara a acuerdos y llegara a invertir en lo que llaman la paz, dándole dinero a esos grupos terroristas, dinero que viene de Estados Unidos y que se ha usado para hacer todos esos túneles que han hecho estas personas y estas atrocidades que están cometiendo. Y a mí me duele que el país que ha sido terrorizado, ahora la víctima, ahora vienen los victimarios a convertirse en las víctimas. Y en vez de empujar las Naciones Unidas, que ya es tiempo que los cristianos entiendan que las Naciones Unidas es un arma del anticristo, de la nueva orden mundial, es un arma demoníaca, es un refugio de animales políticos, que uno bueno que otro, la mayoría es una mafia política del mundo que debieran votarlo de la ciudad de Nueva York. Pero la Organización Mundial de la Salud, un brazo de ellos, la UNICEF, que se esconde detrás de la niñez, promoviendo el aborto como una idea de la control de la población, promoviendo el homosexualismo, el lesbianismo, transgenerismo, toda esa cosa para controlar de ese medio el crecimiento poblacional. Y promoviendo el fundamento que unido a la Unión Europea se convertirá en el gobierno del anticristo. Que una vez que Cristo se lleve a la iglesia, Él se manifestará, pero ya se está preparando el camino. Oremos, hermano. Pero la Biblia no se equivoca. Yo quiero después entrar en los temas de la Navidad más, porque esta Navidad tiene que ver con todo esto. Estamos viviendo el último tiempo. En el capítulo 12 del libro de Génesis, y yo sería bueno que los políticos, esto es palabra de Dios. Yo me recuerdo estando en Venezuela, Chávez estaba lo más bien, y en un momento dado todo iba bien hasta que pasó una circunstancia que el mal testimonio de un par de supuestos ministros lo llevó a rebelarse. Y un día está hablando y yo estoy viendo la televisión y dice: maldigo a Israel desde las entrañas de más entero de mi interior, y lo hizo 3 veces esa noche. Nosotros sabemos qué fue lo que le pasó a Chávez. Su hermano era mi amigo íntimo. Y hubo un momento que hizo muchas cosas buenas. Pero cuando uno se pone contra la voluntad de Dios, y déjeme decirle, a pesar de que el pueblo de Israel no es perfecto, Dios tiene un pacto que ha hecho con ese pueblo. Los castiga si tiene que castigarlos. Si se salen de la cobertura de Él, le pasa como le ha pasado ahora. Pero al fin y al cabo conspirarán por hacer con Él y no habrá alma forjada que pueda prosperar. En el capítulo 12, versículo 1 en adelante del libro de Génesis, capítulo 12 del libro de Génesis, verso 1 en adelante, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Ahora quiero, si es posible, que me pongan el verso 2 y 3 en la pantalla del capítulo 2 de Génesis. Leo de nuevo el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Esa es la tierra que tienen, y no se la pueden entregar jamás. Ni pueden ser muñecos de Biden y de ese gobierno demoniocrático. Demoniocrático. En el capítulo 12, verso 2 de Génesis, dice: y haré de ti una nación grande
y te bendeciré. Esa fue una promesa que hizo con el padre de la nación israelita. Génesis capítulo 12, verso 2. Si es posible, lo pueden poner en la pantalla para que la gente lo capte, lo saque de ahí y entienda lo que es un pacto de Dios cuando Dios promete, cuando Dios sale de defensa de aquellos que están bajo su cobertura. El verso 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que Dios le prometió y se lo ha cumplido, pero también al apartarse de Dios han pagado el precio. Ahora, mire aquí lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldecirá. Y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Ahí está bien claro. Todas las naciones, porque Jerusalén será la capital del milenio. Y Dios a través de Israel bendecirá al mundo entero en esos 1000 años. Pero aquí en esta guerra hay que orar que Dios guarde ese pueblo. Se está peleando una batalla histórica, profética en este momento. Y dice, bendeciré, el verso 3, lo repito de nuevo, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran los maldeciré. Esto fue un pacto que Dios hizo con el padre de la nación, Abraham. Ya le dije lo que pasó, y yo era presente, que este hombre había sido bendecido, Dios lo había bendecido, y este gobernante, yo lo vi en televisión, cuando 3 veces dijo, maldigo desde lo más profundo de mis entrañas al pueblo, a la nación de Israel. Ahora, yo sé que Dios intervendrá, tarde o temprano. Llegarán hasta donde Dios proféticamente les permita. Pero la mano de Dios caerá sobre la nación de Estados Unidos si traiciona al pueblo de Israel. El primero que Dios me ha dicho es que caerá el juicio sobre Biden y empezará por su familia. Y la nación de Estados Unidos, que ha sido bendecida porque, igual que Inglaterra, que fue bendecida grandemente por apoyar a Israel, vivirá un momento de angustia. El senador Lindsey Graham dijo ayer algo que yo creo, que si esta situación continúa con lo que yo vi en las noticias anoche, donde Biden está y graban la comunicación telefónica y estaba viral, está oprimiendo por los intereses, no los intereses del reino de los cielos, no los intereses de Dios. Porque cuando el hombre de Dios o el político o el ser humano se va por sus intereses egoístas y se olvida los principios de Dios, cuando una nación se vende a los intereses personales. Cuando la guerra de Yom Kippur, Golda Meir fue chantajeada por el presidente Nixon a través de Kissinger, que murió en estos días, Henry Kissinger, y ella escogió serle fiel a Dios antes que al gobierno americano, que le dijo claramente a través de Kissinger, no queremos perder el apoyo de los árabes con su petróleo, teniendo todo el petróleo que tienen en Estados Unidos. Le dijo así. Y Golda Meir, sería bueno, si no ha leído la biografía de ella, vea la película. En palabras finas les dijo, yo no permitiré que Israel se rinda ante estos bárbaros. Ya vivimos el holocausto y no lo vamos a vivir. Y esto es lo que está procurando, y en aquel momento se repite la historia. Lo que Biden está interesado en callar a todos esos bárbaros, esos terroristas, esos radicales que tienen en su partido, y esos intereses económicos que van por encima de la moral y del propósito divino y de tener temor a Dios. Y quiere chantajear al gobierno a una solución de 2 estados y que le entreguen la mitad de Jerusalén. Y déjeme decirle, el pueblo de Israel se va a resistir. Yo pido que entiendan que Dios va a intervenir. Aquí van a pasar cosas tremendas. Este hombre y los que están gobernando detrás de Biden y los que se están aflojando en esto aún
de otros sectores del país, religiosos, están abriendo la puerta al juicio de Dios y apartar la gracia de Dios de los Estados Unidos. Digo bien claro, hermano, esto es bien peligroso, mi hermano. El juicio comenzará por la familia presidencial y la nación, como dijo el senador Lindsey Graham ayer, bajo este gobierno, que si Dios no lo remueve a tiempo, viviremos otro 11 de septiembre o peor que eso, porque se están infiltrando millones de personas que no se saben dónde están ni quiénes son, y no son todos centro y suramericanos, no, son de estos radicales terroristas de todos los sectores del mundo, y están incubando, se están dando frutos de maldad dentro de la misma nación. Y el veneno ya está dentro, el peligro ya está dentro. Les vengo advirtiendo proféticamente a todos mis televidentes y radio oyentes y a todos que ven por Facebook por años que vienen ataques terroristas que van a surgir. Ahora este senador le dice, estamos viendo que lo peor está por venir. A menos que no haya un cambio en una búsqueda hacia la verdad y hacia Dios. Pero puentes, lugares de entretenimiento como Broadway, Las Vegas, Disney, otros lugares de comercio, van a ser víctimas de actos terroristas porque ya esa gente está dentro y están planificando cosas peores. Pero dice, si el pueblo se humilla, si la iglesia busca al Señor, Dios intervendrá. Le dije que todas estas cosas se están aproximando, hermano. Pero lo que le quiero decir también dentro de todo esto es que mientras todo esto se aproxima también la venida de Cristo. La iglesia tiene que proclamar, que gritar a voz en cuello. Los cristianos no podemos quedarnos callados, tenemos que orar, ayunar como nunca antes. Y oremos para que Dios proteja a su pueblo de Israel. Que estos enemigos vengan por un camino y se tengan que ir por otro hasta que muchos de ellos se rindan ante los pies de Cristo. La Biblia está llena de las intervenciones milagrosas de Dios en estas guerras, en estos conflictos. Pero mire todo lo que se levantaron bajo el régimen de Hitler, Stalin, toda esa gente. Y mire dónde terminó Hitler, pegándose un tiro por la cabeza. Mire cómo terminó el país de mis padres, aunque eran alemanes, descendientes del siglo XV, de familia judía, rabínica. Pero mire dónde terminó, y ahora que Alemania ha ido buscando el camino, ha sido levantada, se le ha dado al por un tiempo reconocer su pecado en lo que fue la época de los nazis. Mire cómo se ha levantado, pero póngale el dedo, ese espíritu está ahí. En estos días, en un país, creo que en el Congreso de país musulmán, creo que fue Pakistán, un político se levantó a hablar, pero a regocijarse, a decir barbaridades en este conflicto sanguinario que ha habido. Y mire lo que le pasó en medio del discurso. Creo que tenemos el video por aquí, vamos a ponerlo. Que maldicen a Israel. En el Parlamento turco, esta persona estaba diciendo, reclamándole a Erdogan, al primer ministro turco, que cómo se atreve a ser tan laxo con Israel, que tiene que ser más severo, que aquella persona que ayuda a Israel o que no castiga a Israel será castigado y que Alá lo va a castigar. Cuando este tipo termina su discurso de odio en contra de Israel, inmediatamente cuando dice Alá lo va a castigar, ahí cae fulminado por un ataque al corazón. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlilerin kanı var. İşbirlikçisiniz. İsrail'in Gazze'ye attıracaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Así es, amigos. Esto le pasa
como a Hugo Chávez cuando dijo: desde mis entrañas maldigo al pueblo de Israel. Hecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Desde ese mismo lugar le dio su cáncer, desde las entrañas. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto le pasa a las personas que maldicen al pueblo elegido de Dios. Tengan cuidado con lo que dicen, tengan cuidado en dónde está su corazón, a quién apoyan y a quién odian. No, esto es conmovedor, ¿verdad? Pero Dios dice: el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Oro para que Dios bendiga a Turquía y encuentre su camino. Llevo en mi corazón un amor profundo para Venezuela y oro para que ese país salga de todos sus problemas y se fundamente en la búsqueda de la verdad, y que Dios derrame un avivamiento grande sobre ese país. Oro para que Dios proteja a Israel, a pesar de sus imperfecciones, y que llegará el día que cuando venga el Mesías, cuando ya la gran tribulación en el último año, en los últimos momentos de esos 7 años de la gran tribulación, Jesús venga, según Zacarías el profeta, y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, y entonces el pueblo vea las marcas en sus manos y diga: ¿de dónde fueron esas marcas? Las recibí en casa de mis hermanos. Y el pueblo de Israel reconocerá que Jesús es el Mesías. Y sus enemigos serán destruidos. En esa guerra de Gog y Magog o del Magedón estarán enterrando la alianza islámica y la alianza rusa demoníaca. Rusos por miles, y toda esa gente en el valle del Magedón por miles y miles serán enterrados. Y cuando termine todo ese evento, Cristo bajará por el monte de los olivos y entrará por la puerta dorada que ahora está cerrada, que muy pronto será abierta, y se sentará en el trono de David y proclamará 1000 años de paz sobre la tierra. Y todas las naciones de la tierra vendrán a adorar a Jerusalén. Y reconocerán todos los que se arrepientan, musulmanes, hindús, budistas, ateos, de todos los rincones de la tierra, verán y dirán: este es el Cristo de la gloria. Y lo recibirán judíos y no judíos, y proclamará por 1000 años una paz, y probará que el culpable fue el mismo hombre que, teniendo a su alcance la gloria, prefirió el infierno. Luego el resto de la historia sabemos lo que pasará, y finalmente pasará este mundo por fuego. Esto no es como dicen los fanáticos del cambio climático. Esto no va a ser anegado por los ríos ni los mares. Será Dios mismo, Cristo, cuando termine los 1000 años, que soltará el diablo, y el diablo se levantará, pero lo aplastará, lo echará al lago de fuego y azufre, como ha echado al falso profeta y al anticristo en el mismo lago. Y se establecerá cielos nuevos y tierra nueva según Apocalipsis, y la gloria de Dios se manifestará como nunca antes. Y luego vendrán cielos nuevos y tierras nuevas. Y toda lágrima, como dice Apocalipsis, será enjugada de nuestros ojos. Ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más dolores, ya no habrá más temores, ya no habrá más debacles, ya no habrá más guerras, ya no habrá más conflictos, ya no habrá más adulterio, ya no habrá más inmoralidad, ya no habrá más desasosiego. Vendrá la gloria de Dios sobre todos nosotros, como nunca antes. Y serán cielos nuevos y tierra nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué cosa más maravillosa que todo esto. Que todo esto que estamos viendo en el día actual, estamos caminando hacia ese cumplimiento apocalíptico, donde se aparecerá el anticristo, donde por 7 años la iglesia estará
en las nubes, celebrando las bodas del Cordero y el tribunal y de los juicios de los galardones. Y entonces todo llegará a un fin. Y luego, después de esos 7 años, Jesús vendrá y se establecerá el reino milenario. Y entonces, después de todo, mire lo que dice, y vamos a leer aquí, terminar leyendo el capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a leer parte de eso y del capítulo 21, y con eso terminamos el programa de hoy con un momento de oración. Capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No se dejaron marcar con la señal de la bestia. Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es importante. Si no te has arrepentido antes que te muera ahora, para que puedas levantarte si te mueres en la resurrección de los justos. Y dice, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la tierra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, verso 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, hasta el juicio final, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y oiga bien claro el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo importante es que tu nombre se encuentre en el libro de la vida y tú te arrepientes, te conviertas. Capítulo 21. Y con esto terminamos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, verso 6, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y leo ese versículo 8 una vez más.
Pero los cobardes e incrédulos, los que no creyeron en el sacrificio de Cristo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían los 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Verso 11, y teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra jaspe, dáfena, como el cristal. Óyelo bien claro, esto es increíble. Y luego sigue por aquí, sigue, que lo podemos leer en otro momento, pero es tan tremendo. Y mire, describe todo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro, verso 14, de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y muros. Y santo Dios mío, qué cosa más tremenda. Bueno, mire esta parte, dice, la ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y la mitad de la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice y el sexto corolinia, el séptimo crisolito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatiza. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque brillan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, y pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Padre, que aquellos que están descarriados se conviertan, se reconcilien, los que no están convertidos se conviertan a ti. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Sana, libera y bendice a este pueblo. Que estas Navidades sean de un encuentro milagroso en todas las necesidades que tenga el pueblo. Que Dios le bendiga grandemente. Hace tiempo atrás, la risa y la diversión, un hechizo del más allá lo silenció. Los niños de la región perdieron su imaginación, su infancia se marchitó y crecieron veloz. La comida perdió su sabor y no había sazón. Siempre era invierno allí, mas nunca era Navidad. Había frío en el corazón y lamentos en el hogar. Todo era gris. ¡Hey!
En voz alta el encanto de Dios y el hechizo acabó. El pueblo se reunió en la plaza de la ciudad. Volvieron a creer y una luz comenzó a brillar. El ritmo se escuchó que Dios puso a su corazón. Los grandes dejaron atrás su fachada y forma